ir a pasar fin de año con amigos. Sí. Y lo alquilaron a través de una de las páginas más conocidas de alquiler por internet. Una plataforma digital. Sí, plataforma digital. Sí, la página, ¿les digo la página o no? Airbnb. Bueno, súper conocida. Alquilaron todo fenómeno, pagaron. Cuando pagaron se dieron cuenta que habían depositado la plata en cualquier lado, que era una página gemela, que estaba como clonada. No se fueron de vacaciones, lo durmieron con 40 lucas. Bueno, ¿pasa esto o no, doctor? Pasa, sí. ¿Qué hay que Pasa. hacer para prevenir las Mira, estafas? hay un par de tips. Sí, a ver, me vamos. parece que son piolas para tener en cuenta. Es tratar de evitar depositar toda la plata de antemano. Muchas veces te piden una seña, esa seña es bastante alta, tratar de reducirla y que no sea superior al 50%. Como primer paso. Y segundo paso, chequear... O sea, si la seña es alto, sospecho, digamos. Sí, tratar de que sea lo menor posible el valor de la seña. Y después chequear ese alojamiento que te están ofreciendo, si verdaderamente existe. ¿Cómo puedo hacer esto? Mediante dos formas. Por un lado, rastrear, las redes sociales dejan sus huellas, ¿no? A través de los comentarios de otros usuarios. Contactarme con esos otros usuarios, primero para confirmar que sean usuarios verdaderos y no sean esos usuarios creados por el propio sistemita, ¿no? Y que sean personas verdaderas, que hayan estado en ese lugar y que me puedan manifestar esa experiencia que vivieron en ese alojamiento. Y por otro lado, chequear con el ente de turismo local si ese alojamiento está debidamente habilitado, porque es competencia de cada jurisdicción tener el registro de cada uno de los alojamientos turísticos de su propio destino. Ahora, y cuando es una casa, mucha gente alquila su propiedad, se va de vacaciones y la alquila, o se va a vivir con los viejos y la alquila si vive en la costa para hacerse unos manguitos en el verano. Seguro. ¿Cómo haces ahí? Sí, bueno... ¿Es difícil o no? Sí, es difícil. Por eso lo que es bueno tratar de ver si hubo algún otro usuario, algún otro consumidor, algún otro turista que quincena anterior, semana anterior, año anterior, tuvo esa experiencia en ese lugar y bueno, tratar de confirmar con esa persona las características, los servicios del lugar y bueno, y cómo fue su experiencia en general, ¿no? Claro, la otra que se me ocurre... Sí, corregime, Santiago, la otra que se me ocurre es entrar en Google Earth claro. y ver, Sí. o Google View, ¿no? El que te muestra las casas, bueno, siempre me confundo. Y ver si Sí, ahí la uno pone propiedad está. en Google uno pone el domicilio Claro. exacto y Que ya me te lleve, aparece claro. la imagen y te va llevando. Claro. Esa es otra. Ahí podés Para que no haya humedad, ¿no? verificar eso, que no Sí. haya un terreno baldío. Claro, exacto. Por ahí podés ver una casa, por ahí podés ver la misma casa que se está ofreciendo, pero muchas veces quien lo ofrece no es el titular de ese inmueble, es uno que le sacó una foto y lo está ofreciendo sin saber que sin el dueño Claro, saber que se está y hay ofreciendo. otro, claro, también. Ahí sí, de repente uno llega y está la casa tal cual estaba descripta, pero Dice, se alquila la segunda temporada de enero. Pero o hay 5 turistas buscando hospedarse la misma semana en el mismo lugar. ¿Pasa eso? Pasa, sí. Por eso es importante tomar estos pequeños recaudos que hoy contactarte con un usuario anterior es mandarle un mensajito, Sí. no es mucho el tiempo que se requiere, uno no tiene que trasladarse al lugar para verificar, cosa que por ahí sí pasaba Cuando hace nosotros éramos unos chicos, años, ¿no? me voy a alquilar a la costa, ¿no? El 12 de octubre, fin de semana. Claro, fin Digo, de semana no pasa largo, más en eso. noviembre uno iba, chequeaba, eso hoy con las redes sociales puede suplirse Sí. quizás, ¿no? A ver, Gaby, ¿qué quieres decir? Dale, Miguelito, ¿qué Santiago, Sí. No, te iba a decir, ¿cuánto suelen pedir de seña los que están directamente buscando hacer una estafa? ¿Tenés algún parámetro de qué tipo de valores hay que cuidarse? Mira, ¿Cómo es? cuando es superior al 50% me parece que hay que empezar a prestarle atención. Después también las mismas plataformas, los mismos alojamientos juegan con el tiempo, ¿no? Cuando uno sabe que está pidiendo un alojamiento para la semana que viene, quizás ahí también el dueño, el titular del inmueble busca asegurarse el alquiler. Entonces, cuanto más próximo a la fecha, mayor es la seña que te solicitan. Ahora, lo que siempre recomendamos es menos del 50%. Y bueno, una vez que uno está en el destino y corrobora que efectivamente tiene las características y los servicios que les habían ofrecido, ahí sí, quizás cancelar la totalidad inclusive. Ahora, Santiago, ¿no es peligroso? Digo, vos girás la plata, no sé, no le veo la consistencia, porque
podés alquilar y está todo bien, pero no le veo la seguridad. Yo te estoy girando el 40%, el 30% de un departamento que no sé si existe, que nunca fui a ver, que nunca... Digo, no sé, no me Bienvenido parece, al mundo digital, Mandato. no me Yo parece entiendo lo que muy usted dice. seguro. Pero bienvenido al Sí, mundo y digital. el A ver. mundo Sí. turístico es, digamos, bastante particular en este sentido, porque en general son contratos a futuro. Yo pago algo que voy a usar después. Sí. ¿Se puede evitar pagar Y la muchas reserva? veces hasta cancelo la totalidad de lo que voy a usar y todavía no usé, ni llegué al lugar Pero todavía. entonces sos el candidato perfecto, que no se puede decir la palabra, sos el candidato perfecto a que te caguen, o sea... Y sí, bueno, por eso hay tantas estafas, ¿o Y no? sí, por eso es, es una particularidad bastante exclusiva de la actividad. De esto, uno va a un lugar de electrodomésticos, paga la primera cuota y se lleva el electrodoméstico lleva la licuadora. abajo del brazo. Sí. Con turismo es todo lo contrario, digamos. Uno paga y después hace uso del servicio. Recién, en los últimos años, que parece que lo tenemos de toda la vida, empezó a haber viajes financiados, digamos. Si uno paga la primera, la segunda cuota, se va de viaje y después sigue pagando el Sí, resto es del cierto. año ese viaje. Pero esto es algo relativamente nuevito. Perdón, y cuando se paga con la tarjeta de seguridad y se pone el código que te pide, ¿no? ¿Cómo la tarjeta de Perdón, la seguridad? tarjeta de crédito, Ah. perdón, y te piden el código de seguridad. ¿Qué pasa si después lo usan para otras compras? ¿Cómo Sí, te pueden bueno, ahí lo garantizar que hay que hacer inmediatamente es no Cambiarlo. reconocer esas compras Sí. y la propia tarjeta verifica esa situación y no te lo cobra después a fin de mes, digamos, ¿no? Sí. Eso es lo inmediato, lo que hay que hacer. Son los riesgos. También cuando uno va a un hotel, a un alojamiento más formal, llamémoslo, Sí. muchas veces hasta deja los datos y una copia de la tarjeta de crédito porque es una manera que tiene el alojamiento de asegurarse de que después vas a pagar o de que no te vas a quedar más noches Pero está bien, de eso las que es, decís. eso es un hotel Sí. que existe, un hotel... Nunca supe para qué te piden todos los datos. Y por las dudas. ¿Por las dudas? Por las dudas. Pero eso es un hotel, digo, el hotel está, viste, existe, tenés donde Sí, ir a sí, reclamar, no. hay gente ahí... Sí que existe, está- sí que existe. Tenés están en la personas, puerta. un conserje Claro, para... hay A un ver, conserje, hay algo, otra esto pregunta no para sabés Santiago. dónde... no. Que muchas veces uno alquila, me ha pasado, creo que le pasó a todo el mundo. Mirá la foto y decís, qué buena la pileta. Y O después no, te llevas llegás y todo. hay una de lona. Pasa eso, ¿viste? Te hace la foto cerrada. Sí. Sí, la silla, parece la silla de Luis XV y cuando llegás no es ni del pelado Trebuc la silla, ¿o no? ¿Qué es eso? Publicidad engañosa, Publicidad claramente. engañosa. Sí, publicidad engañosa. Yo ahí lo que recomendamos es que... Perdóname, yo una Sí. vez alquilé una casa que no tenía pieza. No. Lo juro, sí, te lo Queda juro. buen ambiente. Te lo juro, te lo Buen juro. ambiente. De verdad, no había pieza. Con mis hijos, de verdad, Ah, bueno. no había pieza. Llegamos, no había pieza. Bueno, Ricardo. ¿Y, bueno, y sí, dónde dormías? ¿Eh? ¿En el sillón? ¿O sí, en- no te veo, tuve que tirar un... Sí, Sí, en el bolsa de piso, dormir. Una vergüenza, sí. Una Colchón. vergüenza. Una vergüenza, no tenía pieza. Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, ¿Oferta engañosa? eso es publicidad engañosa y ahí lo que recomiendo es tratar de negociar en el momento con quien alquilé para que te consiga otro alojamiento con las características que vos contrataste, Sí. opción A. Y cuando, Te voy a decir que no. si eso no sucede, ir a la oficina de defensa del consumidor del lugar donde estoy. ¿No? En general, todos los municipios, todas las provincias tienen su oficina de defensa del consumidor. O sea, yo te entiendo, lo que pasa es que vos estás con la sombrilla colgada del hombro, Sí. con la heladerita, La con los cantimplora. pibes, vamos a la arena, sí. Es Y perder no voy a- medio día mínimo. Sí, que no sabes ni dónde sí. queda, que hace calor y demás. Sí, Pero sí, sí, vos es un recomendás problema. ir igual. Y sí, porque es la manera de dejar asentado Sí. esa situación. Y bueno, y ahí hacer captura de pantalla también de aquellas fotos que te mandó o bien. de aquello que te mostró. Porque también sirve eso en la vía administrativa, en la instancia de defensa del consumidor como prueba para decir, mira, me ofrecieron esto y hoy no tienen cuarto la habitación. Bien, pero eso es un resarcimiento por vía administrativa rápido que estipula la Oficina de Defensa del Consumidor o es un juicio civil. Eso, hay una audiencia Sí. que depende del destino, se hace a veces más rápido o menos rápido. Y lo que va a generar es que quien te ofreció el servicio quizás frente a la denuncia quiera compensarte rápidamente y sí te consiga otro alojamiento. Claro. Es un arma de negociación que el consumidor tiene esa denuncia. Más allá de la denuncia en sí y los efectos que pueda tener la denuncia, al hacerla en el momento, y por eso es que recomiendo perderse quizás ese mediodía o un par de horitas para ir y hacer ese trámite, porque te sirve también como elemento de negociación frente a ese
titular frente a ese mail que antes te contestaba muy rápido y que frente al problema Claro, le tiraste la guita y no te respondió cada 2 más. o 3 horas. ¿Sí? No te responde nunca más, jodete. Claro, te cuento. entonces ahí tenés como un arma. Escuchame una cosa, Santiago, a raíz que ha pululado todo el e-commerce, ¿esto han crecido las estafas o no? ¿O de toda la vida? Y mira, las plataformas digitales tienen esta cuestión de despersonalización, ¿no? Entonces, como que hay determinadas situaciones que se pueden dar de manera más frecuente porque no tenés que dar la cara para hacer algún engaño. Eso me parece que es un hábitat que se presta a hacer sobre todo publicidades engañosas, ¿no? Porque hay una despersonalización en el vínculo que te hace ser más suelto. Como nosotros en las redes sociales, al no estar cara a cara, por ahí nos soltamos más, decimos cosas. Bueno, en la oferta de servicios pasa algo parecido. Acá me dicen la pileta climatizada. Y cuando llegás, sí, es de gimnasia la pileta, está helada, metés la mano, el pie, Sí. Sí, te morí de frío. Ah, no se entendió lo de gimnasia, ¿viste? Gimnasia, sí. Frente a cualquier servicio. ¿Cómo? Frente a cualquier servicio que te ofrecen y que después no. El gimnasio, que uno va y de repente hay una colchoneta. Sí. Bueno, ese es el gimnasio. Bueno, ahí lo que hay que hacer es negociar con quien uno se vincula. Lo bueno de los alojamientos formales es que siempre hay un conserje, siempre hay un empleado, siempre hay alguien que me da la cara y le puedo protestar y negociar aquel servicio. O internet. Hoy alquilar un hotel que no tenga internet no existe ya, no existe, prácticamente. no existe. Sí, por un tema laboral me tuve que alojar en un lugar y decía wifi. Pero tenía wifi en la recepción nada más. No En el tenía espacio dormitorio. común. Claro. Es una locura. Una vergüenza. A ver, ¿qué decía Miguelito Ponceleo? Vamos, ¿qué decía? Vamos. Santiago, puede ocurrir que en los sistemas de tiempo compartido hay veces que cuando el vendedor ofrece el servicio de manera oral te puede prometer algo que después, incluso por escrito, terminás firmando algo que les da beneficios a ellos para perjudicarte. ¿Termina siendo una especie de estafa? ¿Cómo lo ves? Sí, ahí, bueno, el tiempo compartido puntualmente es una temática bastante particular que tiene su ley especial, que está la ley de tiempo compartido, está contemplada también el contrato de tiempo compartido, está contemplado en el Código Civil y tiene una autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Turismo de Nación, para los casos de tiempo compartido. Es una modalidad de alojamiento. ¿Cómo funciona? ¿Cómo te engañan o cómo te pueden engañar? Bueno, ahí lo que puede pasar es que te digan que tenés una determinada variedad de ofertas de alojamientos en diferentes destinos y cuando vos vas a pedir aquella semana en aquel destino nunca hay lugar. Y no, porque tenías que llamar antes del 15 de noviembre y bueno, y estaba por ahí estipulado en el contrato y vos eso no te lo habían dicho. Bueno, ahí se puede... Dicen, pero quédate tranquilo, Santiago, que en la Balandra hay disposición, está bárbaro. Claro. El de la Balandra está bueno, lindo, saludo a la gente de Berizo, que divino, pero ¿me entendés? Claro, sí, sí. En Cancún no hay, pero la Balandra está disponible. Uno puede discutir la cláusula abusiva en algún contrato. Está estipulado cómo deben ser esos contratos de tiempo compartido también, ¿no? Bueno, muy bien, el tiempo compartido no se comparte el lugar, se comparte el tiempo. Es muy paradójico eso, sí, no tiene nada que ver con su denominación. Lo único que no se comparte es el tiempo, se llama tiempo compartido. Exactamente, si no lo van a ver a Baqué, ahí a San Benito, General Belgrano, que tiene un hospedaje espectacular, no te engañan, ¿o no, Baqué? Ahí anda todo bien, de paso pasamos el chivo, ahí anda todo bárbaro, ¿no? Casa de Descanso San Benito. Ahí está, San Benito, entra en internet, que San Benito, ¿pueden ir de parte mía, Baqué o no? Por supuesto. Ahí está, pero la pileta climatizada, todo, doy fe. Vamos, mandato con mensajes para el doctor Aramburu. ¿Quiere responde? ¿Se presta a responder mensajes, doctor Aramburu? Todo por el mismo precio esto, ¿eh? Está bien. Vamos. Así no es una estafa, porque yo decir, lo estafaron, no, vamos. Bien, sí. ¿Y los que alquilan cómo se aseguran que los que alquilaste sean gente decente y no que alquilen con intenciones de robo? Está bien, a ver. Claro. Sí, bueno, ahí también, por eso se recomienda siempre firmar algún contrato donde están las obligaciones de quien alquila y de quien va a alquilar, digamos, ¿no? Entonces, dentro de las obligaciones de los turistas también está el de mantener las condiciones del lugar, respetar la cantidad de gente que se va a hospedar en el lugar, ¿no? Bueno, eso también. Una persona, un gran amigo tiene una casa muy linda en Ostende, perdón, no te dejo hablar. Yo cuento me gusta de último programa. Tiene una casa muy linda en Ostende, muy linda. Sale unos buenos mangos, debe salir 80.000 pesos la quincena hoy. ¿Sí? Y se la alquilaron tanta gente que le pusieron carpa en el fondo. Claro, no se puede. Yo conozco eso, un caso también. Llegó una vez, pasó y había como 5 carpas. No se puede eso, ¿no? No, porque claro. está
está estipulado la cantidad de personas que Claro, pueden hospedarse. claro. Aparte por una cuestión de seguridad mismo. además Ahí lo porque que puede hacer el titular del inmueble es solicitarle, bueno, que se consigan otro alojamiento. Claro, porque vamos a las mismas instalaciones, no es lo mismo un baño para 4 que para 40. Exacto. ¿Sí? Mira, Ahora- un caso muy interesante se dio en España con esta plataforma digital que mencionabas Sí. antes. Se alquiló a un turista, este turista a su vez lo subalquilaba por la misma plataforma digital. El titular del inmueble estaba prohibido por contrato que quien se hospedaba en ese alojamiento no podía subalquilarlo. Esta persona lo subalquilaba y no sabían cómo hacer para que sacarlo del inmueble. Bueno, el propio dueño, el propio titular del inmueble se hizo pasar por consumidor, lo muy bueno. alquiló, Y se quedó. alquiló su propio departamento Muy bueno. y lo desplazó al otro. Un Y le capo, cambió la Un cerradura. capo, llamalo y que lo ponga el ministro de Economía ese hombre. Fenómeno, inteligente, fenómeno. Dale, vamos. sí. ¿Puede ser que se fomente el turismo en Brasil a raíz de esta medida del 30% del impuesto disminuya. al dólar? No, que aumente porque están ¿Ah, sí? exceptuados por vía terrestre Muy países bien. limítrofes. Está bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Entonces gente Claro, que se va, que ayer elige salió el otro destino, decreto puede- Sí, reglamentario exacto. de la ley. Está sí. muy bien, Penny, perdón que te corté. Y sí, para pasajes terrestres están exceptuados. Entonces sí, probablemente aumente el flujo Sí, de igual, turismo. igual Ahí- el cambio sigue siendo... No, dale, seguí. No, seguí. no, está bien, está bien. El cambio sigue siendo lo mismo, te sigue completo. Entiendo igual a dónde vas. Incluso el pasaje, los pasajes en avión, por ejemplo, en aerolíneas se siguen con el precio congelado también. No Sí. con el dólar a 82, sino con el dólar, ya me perdí, a 63. Tres. Sí, más o menos, sí. Porque 63. todavía no entró hasta que entre en vigencia, van a tomar la medida de que hasta que no entre en vigencia esta ley, no va a ser retroactiva. Pero indudablemente más gente va a veranear en la costa atlántica. Y es lo que Claro, a pero priori lo que ya se parecería vendieron, que digo, va a Espera, suceder. espera, porque le estás contestando a lo que Sí, dice la perdón, productora y la quería productora aclarar no una sale al cosa aire. que me Dale, a ver, expliqué mal. dale, a ver. La ley ya entró en vigencia, pero los pasajes que se vendieron antes de que entrara en Exacto. vigencia no van a tener este recargo. Exactamente, sí. exactamente. El 23 de diciembre se sancionó la ley, ahí entra en vigencia y a priori lo que iría a pasar es que va a haber más turismo interno Sí. y disminuiría un poco el emisivo, como llamamos, ¿no? 4,5 millones de salidas por año tenemos en Argentina, Sí. al exterior. Sí, vos sabés que... Veremos. los Los argentinos- efectos se verán, digo. Sí, ¿no? sí, los argentinos somos, creo que tenemos la predisposición a viajar mucho, a salir mucho del país. No sé, me parece que en otro país no pasa tanto. Me parece, ¿eh? Sí. Pero no tengo una estadística, nada, es una hipótesis que tengo. Dame mensaje para el doctor Alamuro, para lo que quieran vinculado con esto de las vacaciones, estafas en vacaciones. Vamos. Hola, buen día. La Sí. publicidad engañosa, ¿qué pena sufre ante la ley? Bueno, ahí... 24420, ¿no? Sí, Ley de defensa del consumidor. Ley de defensa del consumidor, y lo que va a suceder es que la Oficina de Defensa del Consumidor va a poder sancionar a quien realiza esa publicidad con una multa económica. Y esa multa económica, ahí se va a tener en cuenta si hay antecedentes de si esa persona o esa empresa ya sufrió alguna otra multa por ese motivo, es decir, se va a tener en cuenta el nivel de reincidencia que tiene, y son varios los factores que se tienen en cuenta a la hora de imponer una sanción que puede llegar a ser hasta de 1 millón de pesos. Doctor, corríjame, por favor. Porque tengo entendido, la Ley de Defensa del Consumidor sí, impone sanciones no solamente a quien hace la oferta engañosa, sino también a toda la cadena de difusión. Es decir, vamos a suponer, la página Mercado Free, sin dar el nombre, pero para que se entienda, también podría, no digo que esté haciendo oferta engañosa, pero digo, también podría ser sancionada porque está divulgando la oferta engañosa. ¿Es así Claro, o no? la Ley de Defensa del Consumidor indica que hay una responsabilidad solidaria, Claro, ahí está. que es que cada uno de los que intervienen en esa cadena de valor son solidariamente responsables. Entonces se puede sancionar a cada uno de los que intervino en esa cadena. Y ahí encontramos a quien hace el ofrecimiento del servicio, a quien efectivamente lo brinda, y al titular del inmueble, para seguir Sí. con el ejemplo de los alquileres. Podría ¿no? ser Pero- incluso un diario que publica la publicidad también, ¿o no? Y bueno, se le podría incluir como, sí, en esa solidaridad y en esa responsabilidad. Después entre ellos, Sí. al consumidor, perfecto, después entre ellos pueden repetirse esa responsabilidad y decir, mirá, yo no soy responsable porque vos me pasaste a mí esas fotos, Claro. y será un problema entre ellos, Sí. en donde el consumidor ahí no tiene nada que ver.
Bien, Pero bien. eso sirve también para que el consumidor no tenga que saber exactamente a quién tiene que Bien, denunciar. son derechos de tercera generación, se llama, ¿no, doctor? Exactamente, Entonces, sí. además hablo mucho con mi amigo el doctor Gabriel Stil, que es un capo en esto, y siempre me explica. Entonces, algo entiendo, algo agarro. Bien, saludo a Gabriel Stil. Ya, no se vaya, doctor, por favor, que quiero seguir hablando con usted. Y voy con más preguntas, que hay un montón. Me voy por un minuto al Bauen. ¿Puedo ir al Bauen con Rodo Morales? Estaba por hablar Evo Morales. A ver, un minuto. El presidente boliviano, el líder boliviano, ¿es presidente o no? Después lo vamos a discutir. No fue un error lo que dije, ¿eh? No fue un error, porque si hay un gobierno de facto ahora, sigue siendo presidente en el exilio o no. En un ratito vamos a hablar con Evo Morales, que da una conferencia de prensa, en un ratito nada más, y está Rodo Morel. Dame una pregunta para el doctor Aramburu y seguimos hablando de estafas en vacaciones. Dale, vamos. Bueno, cuando reclamé Sí. que el colchón en el hotel de Carlos Paz, que era imposible de dormir, el colchón, a ver. me dijeron Sí. que eran todos iguales. ¿Qué tenía que hacer Claro, yo si ya lo había parecía pagado? el de la cárcel. Estaba sí, a ver, ¿qué hace? Con el Sí, colchón? hay determinadas denuncias, hay determinados reclamos que son, digamos, muy personales, ¿no? Que tienen que ver con apreciaciones muy personales y bueno, uno como consumidor, por supuesto, que puede expresar esa disconformidad y tiene el derecho a hacerlo. Y después, bueno, a veces... Lo veo más para el libro de quejas, ¿o no? Igual, ¿o no? Claro, es muy difícil de probar también Sí. eso, ¿no? Bueno, hasta qué punto efectivamente ese colchón era que no te gustaba a vos o efectivamente estaba en malas condiciones Claro. y podía afectar a tu Porque si salud. no, muy discrecional, Ahí, sí, mire, yo he tenido casos de todo tipo. Si quiere le cuento Dale, uno muy contá, divertido. Santiago, dale, vamos. Crucero Sí. de Solos y Solas. Sí. Denuncia de una señora Sí. porque no había los suficientes solos. Es muy bueno, es muy bueno. ¿Eso denunció? Sí. Bueno, y claro, hay que tomar, sí, pero bueno, es muy difícil de probar también Probar. esa situación, ¿no? Claro, la mujer yo creo que hizo el cálculo, no diga el nombre, nada, ¿no? Pero, No. ¿De qué se ríe, Canónico? Tiene razón. ¿Usted fue solos y solas? No, porque se ríe. No, claro, la mujer dijo, yo el me gasto, planteo me me causa gasto, gracia. Tienes razón. me No, gasto, me parece inédito, está buenísimo. me gasto pero 100 es inédito, lucas, nunca- me gasto 100 lucas, me hago un crucero, de paso engancho algo, sí, hizo el crucero, son, la verdad. Y no enganchó nada, porque claro, había más mujeres que tipos. Y algo así. ¿Sí? No sé bien, yo no estaba, pero bueno, No estaba, lo que pero ella decía era algo así. ¿Y prosperó la demanda, no? Y no, se terminó archivando. Sí. Pero bueno, porque tampoco se pudo probar esa situación. Era muy difícil. No, pero no se podía probar con la No, gente que claro, la subió al Sí, crucero. no sé, no hubo manera. Por ahí sí, solicitando algún Sí. pedido de información a la empresa de cruceros, ahí por ahí. Pero la empresa de crucero puede decir, me pongo Tenía en la tantos voz. pasajeros. No, pero yo tengo tantos pasajeros y decíamos solas y solas, pero no decíamos el género. ¿O no? Claro. Porque muchos hombres pueden Claro, estar con pero hombres, muchas mujeres con mujeres Me también, parece, ¿o no? Exacto. me parece ¿No? inédito Puede ser, porque ¿no? uno en este tipo de estafas siempre está pensando en lo económico, ¿no? Y es algo que sale totalmente Claro, del yo paradigma. tenía que haber sido Totalmente, abogado, sí. me acabo de dar cuenta. O no, que tenía que haber sido abogado yo. Pues, Sí. Yo ahí le encontré la vuelta. Dame un mensajito. tarde, ¿Eh? nunca es tarde. Nunca es tarde. Bueno, vamos, dame un mensajito más. Sí, un minuto para las 10 de la mañana, vamos. ¿Qué tan grave sería cuando la Agencia de Seguridad Publicitaria por radio o televisión, que está habilitada a esta misma, no está registrada en ningún ente? Por lo tanto, ¿esta sería una publicidad engañosa? ¿Cómo es eso? Pasa muchas veces lo de no, agencia de turismo. Sí, O dice de Agencia de Publicidad, Radio o Televisión. Bueno, Sí. Esa es la pregunta. Hasta donde tengo entendido. Sí, tampoco le podemos preguntar a todos. Creo Ahora que empiezan las a preguntar, agencias che, de la publicidad- sucesión de mi Claro. abuelo, no. No, pero las agencias de publicidad tienen que registrarse. Sí, hay un registro. Y bueno, ahí puede implicar una sanción para esa empresa por no estar cumpliendo No, pero con la vamos normativa con el turismo, vigente. porque si no, no me quiero ir de tema. Las agencias de turismo tienen que estar registradas en Sí, la las Secretaría agencias de turismo sí, Sí. tienen que estar registradas. Hay un registro de agencias de viajes que lleva la Secretaría de Turismo de Nación. Sí. Y ahí uno puede chequear qué agencia, si la agencia con la que estoy contratando efectivamente está en el registro o no. Sí. No me puede ayudar a la hora de presentar una queja, voy a saber quién es esa empresa, quiénes son sus titulares. Sí. Y bueno, puede haber ahí, digamos, un rastreo más fácil a la hora de iniciar un reclamo. Pero sí, hay cerca de 5.600 agencias en todo el país. Sí, yo no, capaz que estoy diciendo cualquier cosa, corregime, vos tenés más, tenés expertise en la materia y yo no. Me parece que con todo el tema de las páginas web y demás, se contratan cada vez menos agencias de turismo. ¿Pasa esto o no? Mira, Es mi sensación, en el año 2000, 2001, cuando Sí. Internet empezaba a aflorar en nuestras casas Sí. y a hacerse bastante masivo, se decía que las agencias de viajes iban a desaparecer con la presencia de Internet. La verdad que se adaptaron bastante bien a esa realidad
y hoy tenemos 5.600, que es un poquito más de lo que había en aquel entonces. Mirá. Hoy las plataformas digitales hacen pensar que las agencias de viajes están como en extinción. La verdad que por ahora no hay ningún número así firme que confirme que estén en extinción. Bueno, pero diste un dato concreto. Si hay más que la que había antes, ¿sí? Mi hipótesis era errada, es errada. Vamos con preguntas, pero no, a ver, puede ser fácil abrirlas. Puede ser fácil abrirlas. Ah, claro. Pero las preguntas que estén vinculadas con el tema de estafa en vacaciones, ¿no? No preguntemos, tengo un amigo que mató a alguien, a ver, no, eso no. ¿O no? Para eso le preguntaba, claro, eso le preguntaba a Baqueo, ¿no? Claro, me pregunta cualquier cosa. A ver, vamos a hacer una cosa. En vivo, ahora, ¿qué quiere decir, Ponce? ¿No quiere decir algo o no? No, le quería preguntar si tiene un ranking de en qué zonas hay más estafa y en cuáles menos. ¿Se sabe en qué lugares? Lo que Defensa del Consumidor tiene, que maneja algunas estadísticas que tienen que ver con estas relaciones de consumo, los tiene por empresas y las tiene por segmentos. Turismo está dentro del top 10, digamos, de reclamos. Sí, pero también, ahí ¿no? incluimos agencias de viajes. Planes de ahorro, ¿no? Incluimos bastantes... es bastante amplia la franja esa. Ahora... No te decía zonas turísticas donde hay más estafas. ¿Tenés? A ver, espera, porque si no, no quiero matarlo, abrumarlo a Santiago. Dame cómo va. Ya sigo, Santiago, contigo. A ver cómo está la playa. Adivinemos dónde es esto. ¿Así sería el juego o no? Así sería el juego. Bueno. Feliz Domingo no está más, pero está Mandato con el pelado. Bueno, pero espera, no nos diga el lugar. Así adivinamos. Ya me dijiste ¿ustedes escucharon dónde es esto o no? Sí, escuché. Bueno, esto es el Caribe colombiano. Cartagena, Colombia, ahora. Ay, qué lindo. Ahora, ¿sí? ¿Sí? ¿Es lindo? ¿Conoce usted? Sí, San Andrés, todo sí, por ahí. sí. Sí, conocen, a mí me La contaron. tierra de Gabriel García Márquez. Claro, muy bien. Me gusta ese aporte cultural que hace usted. Sí. Muy bien. Yo iba a decir, se puede tomar una buena bebida, pero